Muchísimas gracias por invitarnos a Asís, al evento, a Manuel y a Beatriz, pues por permitirnos estar acá. Entonces, pues tengo la posibilidad de hablarles por los próximos 40 minutos aproximadamente, un poco sobre dónde vemos nosotros en Renata, que está ubicado, que está circunscrito, el tema de la educación virtual y qué retos hay frente a esta materia. Y terminaré la exposición hablando un poco sobre qué hacemos nosotros en Renata con la comunidad académica del país y del planeta para responderle a esos retos en el cual nos estamos involucrando. Todo lo que ustedes van a ver hoy acá queda en los organizadores del evento para que accedan a la presentación, y la presentación todos tienen las fuentes de manera tal que puedan consultar con mayor detalle cada uno de los documentos o anexos que les entregamos. Bien, entonces vamos a empezar diciéndoles que vamos a hablar de dos cosas. La primera es cómo está cambiando el mundo y qué reto nos depara, y qué es lo que nosotros en términos académicos y educativos vemos que hacia dónde se está moviendo el mundo. Y la segunda es que vamos a hablar de cómo las redes de tecnología avanzada efectivamente le aportan y le entregan una dinámica que apoyan a esa transformación que está haciendo el mundo. Entonces vamos a arrancar con una hipótesis, ¿listo? Vamos a arrancar con una hipótesis, y es que el mundo pasó de ser meramente agrícola a un movimiento con la era del conocimiento, donde lo que prima es efectivamente el conocimiento, y que cruzamos entre la era agrícola y la era del conocimiento por una era industrial donde el capital, entendido como los recursos económicos, era el predominante, pero empezando obviamente en la era agrícola, donde la mano de obra, donde el trabajo era, pues, por así decirlo, la principal fuente que permitía la agregación de valor. Por ende, habían bajos niveles de agregación de valor en la era agrícola, y se supone, pues, o se da por descontado, o se dice que en la era del conocimiento hay un alto componente de agregación de valor. Entonces vamos a ver si esa vaina es cierta o no es cierta. Vamos a empezar por decir esto. En la década de los 60, ya, aproximadamente, ya, una persona, según estadísticas de Cornella, podía tener acceso a unas 18 estaciones de radio, a unos 4 canales de televisión. En Colombia creo que eran 2, ¿cierto? Eran, creo, el 1 y el A, creo que era, que uno lo veía en un televisor de patas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De perilla que uno movía, ese. Y más o menos uno podía tener acceso a unos 4.500 títulos de revistas. Eso es lo que la estadística de Cornella nos decía que nosotros teníamos acceso en los 60. Luego, cuando llegamos a este siglo, encontramos que tenemos realmente 2.400 millones de estaciones de radio en Internet. Eso es mucho. Que tenemos un poco más de 20 millones de sitios de Internet y un poco más de 18.000 títulos de revistas. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dice, o lo primero que vemos con esta diapositiva, es que efectivamente la cantidad de datos, todavía asumamos que ahí hay información, pero para ser mucho más rigurosos, la cantidad de datos a la cual tenemos acceso ha crecido ostensiblemente. Y eso quiere decir que en la era del conocimiento, los niveles de especialización y los niveles de o la capacidad que tenemos que tener de centrarnos en la información que realmente nos agrega valor se tiene que elevar. ¿Por qué es tanta información? Es decir, antes escuchábamos 18 estaciones de radio, hoy podemos acceder a 2.400. Antes, de la tierra donde yo vengo, mi padre, mi papá, prendía el radio y uno escuchaba una vaina que llama Ondas de la Montaña, como amaneció Medellín. Yo soy de Medellín, aunque ya perdió el acento, pero... No, en serio, cierto, Camilo, ya perdí el acento. Aunque ya perdió el acento, pero yo escuchaba una sola emisora que mi papá ponía para despertarlo a uno para que fuera para el colegio, y ya. Hoy yo me monto en el carro y uno mueve un poquitico el dial y es un montón. Entonces es tanta información que de alguna manera tenemos que tener la capacidad de poderla ir centrando. Primer dato. Segundo, crecimiento exponencial de la ciencia. Entonces Pris, por allá en el 53, se crea una tablita o se crea una ecuación que dice, vea viejo, resulta que el conocimiento científico crece cada década al doble, ¿ya? Y entonces
él muestra, bueno, entonces aquí dice una de las formas, hay muchas, pero una de las formas en las cuales uno empieza a evidenciar cómo ese conocimiento científico se va materializando es en las revistas, en las publicaciones, en los papers. Entonces él nos muestra que el crecimiento que hemos tenido de las publicaciones científicas, no solamente en cantidad, sino en calidad, se ha elevado. Por eso él dice, cada 10 o 15 años se multiplica por 2 la información de carácter científico. Se multiplica por 2 la información de carácter científico. Entonces, primer dato, cada vez tenemos más datos y más información que nos entrega el planeta a través de muchos medios. Segundo dato es que la ciencia, ya específicamente, no solamente los datos, sino que la ciencia cada vez tiene más información. Ustedes me permiten quitar el saco, que estoy muerto del calor. Gracias. Qué pena con ustedes, hombre. Gracias, don Camilo. Qué pena con ustedes, pero créanme que... ¿Cierto? Entonces, la segunda cosa importante de este asunto es que la ciencia cada vez también va viendo cada vez más agregación de información de carácter científico, ¿sí? Simplemente como nota, un poco más de la mitad de la información científica está en inglés. Y un poco más como nota, para que se vayan de espaldas, esta semana estábamos haciendo unos estudios verificando de dónde estaba proveniendo el conocimiento y la información científica del planeta. ¿Y saben qué nos encontramos? El 63% de los papers del último año fueron hechos por los chinos. 63% de los papers publicados chinos. Un dato interesante, un dato interesante. Luego, más adelante, en otra exposición, les voy a contar por qué eso es interesante. Y finalmente, eso repercute en cómo entonces cambia la posición comercial del mercado. Entonces, nosotros pasamos de, por allá en los 80, de que básicamente el planeta vivía, ¿sí? Eso nos lo dice Nielsen, de que el planeta vivía de recursos primarios, o que entregábamos recursos primarios, y Colombia también estaba orientado a recursos primarios, a que por allá en los 2000 y mucho más hoy, la alta tecnología, la media tecnología va teniendo cada vez más relevancia dentro del comportamiento económico del territorio, en este caso de Colombia. ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Que no solamente la ciencia se ha transformado, sino que también se está transformando la forma en que los factores de producción y entre los que generan valor en un territorio hacen ese valor a partir de sus actividades económicas, que en este caso es moviéndonos a alta tecnología y moviéndonos a media tecnología. Y terminamos este pedacito de introducción con esto. Resulta que por allá en el 2004, ustedes, seguramente muchos de los que hay aquí han leído o han tenido la oportunidad de leer a Alvin Toffler con todos sus libros de las olas, ¿listo? Ustedes recuerdan que Alvin llegaba como hasta la tercera ola en su primer libro y luego hablaba de una cuarta ola. Pues bien, el proyecto 2004 dice, no señor, no son 4 olas. Resulta que realmente lo que tenemos son 6 olas. Desde la primera ola, que si ustedes pueden ver, la primera ola era 0 pendiente, casi que una pendiente igual a 0, ¿ya? Y que duraba mucho tiempo. Este eje es la innovación, es la cantidad de agregación de innovación que hay acá, y eso es el tiempo. Entonces fíjense que con el acero, el poder del agua, todo el tema textil, el comercio, la innovación o los niveles de innovación son bajos y duraron mucho tiempo. Y cada vez más las olas van teniendo una mayor pendiente y un menor tiempo de duración. Pero si ustedes ven a qué se está dedicando o qué va pasando cada vez que vamos avanzando con los tipos de productos, con los tipos de sectores en los cuales las olas están inmersas, lo que ustedes pueden ver es que cada vez hay sectores, productos y servicios que tienen la posibilidad de tener un componente de carácter científico y tecnológico mayor. Eso es importante porque eso es lo que ha hecho que el planeta cambie. Cuando yo compré mi primer computador, seguramente ustedes también en su momento, mi primer computador me duró creo que unos 7 años, una cosa así, una vaina de locos. Hoy en día, tú haces reposición de equipos, tu celular, tu computador, la tablet, etcétera, etcétera, cada menos tiempo. Eso
en uno es el mismo indicador de la economía mundial. Entonces hoy pasamos del poder del acero a temas de electricidad, a desarrollo de nanotecnología verde, a industrias ecológicas, a redes digitales, a biotecnología. En CMI, es un noticiero de Colombia, usted lo conoce seguramente, hace 2 días estaban dando una noticia y era que un señor encapsuló el agua y volvió agua en polvo. ¿Lo vieron? Impresionante, en México creo. Una cosa, cuando yo la vi, yo me decía, qué tan berraco. Pues me decía para mis adentros, pues agua en polvo. O sea, agua en polvo. Pues una cosa es que el agua se congela y se vuelva hielo, pero otra cosa es que a uno le vuelvan polvo el agua y resulta que después se le explica que no, que son unas cápsulas, que entonces que es un sintético que se mete en la tierra y que en 2 años y que no sé qué, que no sé cuántas. Eso es esto. Eso es esta sexta ola. Eso es esta sexta ola. Y ahí es donde nosotros nos estamos moviendo. Entonces, en términos generales, ¿eso qué quiere decir para nosotros? Que definitivamente en la primera slide, en la primera diapositiva, yo les decía que pasamos de la era agrícola a la era del conocimiento. Estos pequeños datos, todo eso está sustentado en papers y documentos, y a los que les guste leer ese tipo de cosas, ahí están las fuentes para que le den duro y le trabajen al asunto. Todo eso lo que nos dice es que efectivamente estamos en una sociedad del conocimiento que se fundamenta en una sociedad de información, o que tiene la posibilidad de accesar o de acceder a una gran cantidad de información. ¿Y qué es la sociedad de la información? Pues según la Unión, según el ECLAC, ¿ya? Dicen ellos, o ellos definen que la sociedad de la información es la capacidad de que haya un intercambio de información a través de tecnologías digitales para que se avancen las redes económicas y sociales. Entonces, la sociedad de la información es que pongamos la tecnología, ¿ya?, al servicio de las personas para que podamos intercambiar datos. Cuando yo estaba más chiquito, yo estudié contabilidad. Y cuando yo estudiaba contabilidad, nosotros teníamos unos libros verdes gigantescos para uno, y era débito, crédito, a ver, y hacíamos cuentas y todo era a mano, y uno sumaba con una calculadora que sacaba un papelito y todo ese cuento. Cuando a nosotros nos pedían, yo recuerdo que cuando a uno le pedían un balance, pues tú te demorabas como, no sé, 4 semanas, 3 semanas, porque había que consolidar todo. Hoy, en la sociedad de la información, por el celular, los contadores, por ejemplo, te pueden entregar datos en tiempo real. Y eso solo cuando yo llamo al contador de la empresa donde yo tengo la oportunidad de trabajar y le decimos, ve, ¿cómo vamos en tal cosa, cómo va en tal otra? Y nos manda la información así, ¿ya? Y la intercambiamos por un WhatsApp o la intercambiamos por cualquier tipo de herramientas de las cuales vamos a hablar en unos minutos. Entonces eso es lo que pasa. Ahora bien, si nosotros estamos cerrando estas brechas, si se está dando una era del conocimiento, y esa es la evidencia que vemos, la pregunta es ¿cómo se está dando? Pues de la siguiente manera. El primer cable interoceánico que se tendió fue para mandar un mensaje de telégrafo, si eso se llama así, un telégrafo, ¿sí?, entre el Reino Unido y Estados Unidos, ¿ya? Fue el primer cable que se tendió. Luego de eso se empezaron a tender algunas fibras para hacer comunicaciones en diferentes lugares del planeta sobre y dónde diablos y cómo diablos mandamos la información en el telégrafo. Hoy, esta es la infraestructura tecnológica del planeta para entregar la información. Hoy transitan millones de teras de datos diarios por el planeta a través de fibras que están repartidas por todo el planeta. Una sola fibra entre Brasil y Europa cuesta 200 millones de euros. Una. Lo sé porque lo sé, ¿sí? Y ya, esos de esos actos de fe, créanme que vale eso. 200 millones de euros. Una. Y fíjense, por ejemplo, todo lo que hay entre los Estados Unidos y Europa, y entre los Estados Unidos y Asia. ¿Ven? Pero mire también todo lo que hay por acá. Pasos, conexiones, etcétera, etcétera. Y hay de todos los tipos. Entonces, cuando ustedes hacen un email, un correo, búsqueda de alguna información, etcétera, etcétera, se mueve por esto. Y entonces nosotros nos preguntábamos en Renata, en la oficina, ¿oíste?
¿Y será que esa vaina tiene alguna concordancia con los centros de conocimiento? Y entonces sobre este mapa pusimos otro, y es ¿dónde se produce el conocimiento en el planeta? ¡Pa! ¿Ven? Entonces, vuelvo. Miren dónde más se mueven las cosas. Europa, por acá en Estados Unidos, en las dos costas, en Asia, ta. ¿Dónde está el conocimiento? ¡Pa! Ahí. Donde hay más cantidad de información. Donde hay más cantidad de información. Y eso es interesante para nosotros saberlo, porque quiere decir que si nosotros queremos continuar en nuestros procesos de desarrollo intelectuales, en nuestros avances científicos en Colombia, pues una de las cosas que tenemos que hacer es pegarnos rápido y darle muy duro a trabajos de colaboración con Europa y con Estados Unidos. Es que fíjense, es impresionante la forma en la que se produce conocimiento, en la que se produce ciencia en el planeta, en estos lugares. Y se han venido desarrollando unos polos interesantes en ese tipo de temas. Miren en Oceanía, ¿ya? Y miren lo que está pasando por acá en Brasil. Va creciendo, poquito, pero va creciendo. O sea, ahí vamos de a poquiticos, pero va creciendo. Ya, miren Centroamérica, aquí hay un fuerte crecimiento en México. Adivinen qué universidad de México. La UNAM, correcto. La UNAM y la Universidad de Sao Paulo en Brasil tienen una cantidad de producción impresionante, abismal, que pues a nosotros nos ha dejado inclusive muy interesados. Y nos llamó mucho la atención Japón. Y después cuando lo comparábamos con las redes, pues claro, es que muchas redes llegan a Asia. Y todas estas fibras las financió Japón. O sea, las pagó Japón, el bolsillo del Estado empezó a pagar fibras para tener conexión y poder hacer desarrollos de ese estilo. Y los últimos que se están desarrollando y que están creciendo de manera importante son estos personajes. Esto es del 2003. El del 2012 debe salir en estos días. Yo estoy muy ansioso de verlo por los datos que les dije al principio de la conferencia, ¿ya? De la producción de paper. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, por lo tanto, entonces, en muchos sectores, la tecnología se vuelve absolutamente fundamental para que la sociedad de la información se pueda desarrollar. Es así pues que la banca, logística, farmacia, gobierno, la educación, el transporte, la energía, etcétera, etcétera, cada vez pueden ser mucho más efectivos y cada vez pueden ser mucho más eficientes y eficaces en la entrega y en la recepción de datos que se vuelven información a partir de todo este tipo de cosas. Esta diapositiva, por ejemplo, esta foto específicamente, nos la entregó a nosotros un operador en la que le sustentaba a la Comisión Económica Europea por qué tenían que hacer inversiones en nuevos cables que comunicaran América Latina con Europa. Bien. Y eso finalmente crea o nos lleva a la importante labor de generar procesos de virtualización, porque toda la información que se mueve en el planeta, al final les voy a dar unos ejemplos sobre cómo diablos es que las redes académicas qué hacen con estas informaciones, pues se tienen que mover a través de temas, o nos invitan a movernos a través de temas de virtualización. En Colombia, para que sepan, existen unos 7 nodos de computación avanzada, que tienen equipos robustos, poderosos, fuertes para hacer computación avanzada. Y una parte importante de ellos requiere hacer virtualización, es decir, partir máquinas físicas para que efectivamente se pueda hacer procesamiento de datos y se pueda hacer albergue de información en diferentes momentos, ¿ya? Esto es muy importante. Me decía don Manuel que tuvieron una conversación con la gente de Amazon y seguramente ellos les hablaron de todo el tema de cloud. Y en el tema de cloud se habla del tema de virtualización y seguramente ellos con muchas más razones y con muchos más datos les pudieron explicar por qué la nube y por qué el cloud se hace importante. Y claro, como ya hoy el conocimiento no depende del libro que uno accede en la biblioteca, ¿recuerdan cuando todos los que estamos, hay alguien aquí menor de 20 años? Don Manuel no, bueno, menos mal. Ustedes recuerdan que nuestro acceso al conocimiento estaba casi siempre fundamentado en la biblioteca y que cuando uno iba a buscar un libro y no lo encontraba porque el compañero ya lo había sacado o lo había cambiado de puesto para poder, bueno, yo nunca lo hice, pero sé que así se hacía. Entonces,
Ese era nuestro acceso a la información de hace días. Ya cuando uno quería estudiar un tema, pues uno tenía que ver si ya está el libro y si ya lo tradujeron, porque eso era otro. Uno chiquito no hablaba inglés, ni las universidades eran fuertes en eso en ese momento. Y es un lío. Hoy tú entras a cualquier buscador como Google, digitas cualquier palabra, 1,5 millones de resultados. Eso está haciendo que ya la información no solamente esté concentrada en una persona o en una institución, sino en el planeta. Por eso, de esa manera, yo también considero, y esto es una posición personal, es que la virtualización y esos modelos de educación han hecho que nosotros también nos tengamos que pensar o repensar como profesores o como maestros, de alguna manera, porque la forma en la que consultamos es diferente, la forma en la que nos relacionamos es diferente, y el planeta con estos sistemas nos da otra forma de vernos. Ejemplo, ustedes saben, Renata tiene una vaina que llama, con el Ministerio de Educación Nacional y con Colciencias, que llama BDCOL. Si ustedes entran a una página web que se llama bdcol.net.co y ustedes hacen una búsqueda, ahí hay aproximadamente 600.000 trabajos de resultados de investigación, tesis de maestría y tesis de doctorado realizados por colombianos, por las universidades del país. Y esa es la información a la que uno tiene acceso, que antes no teníamos acceso. Entonces, en ese orden de ideas, la sociedad de la información, apalancada en esa capacidad y en esas infraestructuras que nos permiten acceder al conocimiento, pues se tiene que enlazar con la educación. ¿Y cómo vemos nosotros que hacemos ese clic en el cual nos podemos enlazar? Pues básicamente, lo primero es que el sector educativo es el catalizador de la sociedad del conocimiento. Yo trabajé muchos años en el sector privado, otro par de años en el sector académico, y ahorita tengo la linda oportunidad de trabajar en una organización que tiene relación con los dos, con el sector privado y con el sector académico. Y yo soy un absoluto convencido que una sociedad que no le invierta a educación e invertirle duro, dinero, recursos, gente, capacitación, nosotros tenemos que mandar a los profesores a estudiar afuera, que hagan doctorados, que vuelvan, que haya producción científica, que tengamos accesos. Es decir, nosotros tenemos que ser unos convencidos que la sociedad de la información se da gracias y en favor de que hay una comunidad académica que la posibilita. Porque finalmente es a través de la comunidad académica que organizamos los datos, que le damos claridad, que entregamos la información relevante, que generamos las rutas para que las personas puedan acceder. Bueno, es decir, somos un convencido, ese es el primer postulado nuestro en Renata, es que somos unos convencidos que el sector educativo es el catalizador de la información, de la sociedad de la información, y por ende, parte de los responsables de que el conocimiento se pueda entregar de manera efectiva a cada vez más personas. Ayer vi una foto, independiente del paro y de todo lo que esté dando, muy bonita, porque era un campesino, digámoslo así, un campesino en una vaina en Boyacá, con su ruana, sus botas, su sombrerito, todo el cuento, poniéndole un mensaje de texto a alguien. Entonces, la imagen, pues obviamente el paro y esperemos que todo se solucione pronto, pero me llamó mucho la atención esa imagen. Es que era él en la mitad, una llanta por acá quemándose, él con su ruanita, sus botas empantanadas, poniendo un mensaje de texto. Ese es el acceso a la información que nosotros estamos teniendo. Y a través de esos sistemas es que el sector educativo tiene que o debe buscar las formas en las que podamos generar mayor información que permita agregar valor. Luego, somos unos convencidos que tenemos que tener acceso universal. Y para eso hay que tener acceso universal ¿a qué? A todo. ¿Ya? Por eso nosotros le trabajamos mucho y le creemos al acceso abierto. En Colombia hay una posición interesante entre si las cosas deben ser abiertas o no, y el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos que el acceso a la información sí tiene que ser abierta y que hay que lograr que cada vez más cosas puedan ser de acceso público. Y hay que tener alternativas y estrategias. La primera y la más sencilla es que hay que hablar inglés. Ahí no hay nada que hacer. Es el idioma en el que el mundo se comunica. Gusten o no nos gusten, cáiganos o no nos caigan bien los yanquis, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hablar inglés y nos vamos a tener que aprender a comunicar, y cada vez tenemos que mejorar la forma de comunicarnos, tenemos que mejorar la forma de conectarnos, tenemos que mejorar la forma de hacer las búsquedas, tenemos que refinar los procedimientos de recolección de información, tenemos que cerrar las brechas tecnológicas entre educadores y estudiantes. Eso es un tema importante. Cada vez se va cerrando más, pero aún uno encuentra
y yo sé que los que están acá no son de esa tendencia porque no estuvieran acá, pero cada vez uno encuentra profesores que son absolutos enemigos de la tecnología. Cada vez uno encuentra profesores, ustedes saben que hace 2 años tuvimos un profesor en un programa de especialización que no tenía correo electrónico. Entonces yo soy pensando, ¿cómo me comunico con usted? Pues, pero, o sea, ¿cómo le mando un archivo? No, imprímalo y me lo manda. Pues era un lío, o sea, no tenía, ahora era una eminencia, o sea, el tipo era una Biblia, y digamos que muy buen docente y lo llevo en el corazón con mucho afecto, pero no tenía correo electrónico, no tenía correo electrónico. Y hace como 3 semanas conocimos a alguien que sí, pues también me pareció curioso, no me pareció mal, pero me pareció curioso, porque hoy uno pregunta, yo creo que a todo el mundo uno le pregunta, ¿tu número celular? ¿Sí o no? Cada vez más uno pregunta menos por el fijo. De hecho, mucha gente ya no tiene fijo en la casa. Y ve, ¿y tu celular? No, yo no tengo celular. ¿Y entonces dónde te llamo? No, al fijo. Al fijo. Y entonces yo me imaginaba en el teléfono con la cuerdita, etcétera, etcétera. Ese tipo de educadores no están mal, no están mal. Yo no estoy diciendo que no pueden estar. De hecho, los valoramos, pero los estudiantes cada vez más van un paso adelante de muchos educadores, en consultas, en accesos, en información, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, creemos que tenemos que cerrar brechas. Ya vamos a hablar cómo creemos nosotros que cierran esas brechas. Hay que desarrollar unas nuevas habilidades y sociales de comunicación. La forma en la que nos comunicamos es diferente. Siendo yo dándole mucha tristeza esas fotos donde tú ves la gente que están todos en una mesa y todos con el celular pegados hablando, generándome mucha tristeza esa situación, pero la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que yo me comunico con el otro es diferente. Entonces, estas nuevas habilidades pues las vamos a tener que desarrollar. Ciudadanos de segunda categoría de la sociedad de información. Segunda categoría no es que haya una primera o una segunda categoría, sino que nos referimos a que cada vez más tenemos personas, a que cada vez más tenemos estudiantes, a que cada vez más tenemos profesionales que adoptan las CTI, los instrumentos de TI, para el desarrollo de sus actividades. Entonces son como de segunda generación, como de segundo momento. Pensar que ya estamos en una cultura local y una cultura global. Hace 20 años nosotros no nos enterábamos que había una guerra en Siria. Hoy todos los días sabemos qué pasa, qué sucedió, si hubo o no hubo gases, etcétera, etcétera. Hace 20 años nosotros no sabíamos muchas cosas de ciencia. El año pasado se volvió un boom todo el cuento de la partícula de Dios, el bosón de Higgs, y no lo desarrollamos en Colombia, pero nos llega. Entonces cada vez más nos vemos allá. Y lo otro es que cada vez más nosotros no tenemos que salir, sino que nos llegan acá. Entonces cada vez más, a través de muchas cosas, centros comerciales, empresas, marcas, etcétera, etcétera, nuestra cultura se va pegando a lo que es global. Cada vez más nosotros vamos teniendo más influencias que son globales. Entonces nosotros le apostamos a una relación educación social e información donde lo que desarrollamos en lo local se articule con lo global sin perder nuestra identidad. Eso yo creo que es importante. De alguna manera uno se va mimetizando en los ambientes y va dejando de tener acentos y cosas así, pero uno tiene que seguir siendo uno, ¿sí? Uno tiene que seguir siendo uno. Y eso para nosotros es importante y lo hemos venido reforzando. Y finalmente, en este puente creemos nosotros que tenemos que hacer puentes que cierren brechas, tenemos que cerrar esos gaps tecnológicos que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros en Renata? Pues básicamente 3 cosas. Lo primero es que tenemos una comunidad de investigación, una comunidad científica que está a lo largo y ancho de toda Colombia, ahorita les voy a mostrar dónde estamos, que necesita desarrollar actividades que permitan hacer colaboración. Cada vez más es menos frecuente el científico metido con una bata en un laboratorio haciendo investigación y cada vez más es más frecuente redes de colaboración donde se comparten datos. Y ya les voy a dar ejemplos de ese tema. Pero resulta que para esos personajes tenemos que generar enlaces. Enlaces son canales de comunicación para que hablen. Y sobre esos enlaces tenemos que entregar una serie de datos y herramientas, tenemos que entregar una serie de aplicaciones que les permitan a estos científicos poder desarrollar la ciencia. Por eso es que ahí se entregan transferencia de datos, videoconferencia, control remoto de instrumentos, computación en grid, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Renata? Es una empresa que articula estas 3 vainas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos crearon para hacer la red, ¿sí?
para la colaboración, el desarrollo de la ciencia, la educación, la innovación, la cultura y la apropiación de TIC. Nosotros somos una institución que es privada, sin ánimo de lucro, que tiene capitales del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Educación Nacional, de Colciencias y recursos de 156 universidades de todo el país. Seguramente muchos de los que están acá están en universidades que ya están conectadas a Renata y que seguramente no usan ciertas infraestructuras para tal fin. Y nosotros nos pegamos con todo el planeta. Todos los países del mundo que tienen desarrollos de carácter científico serios tienen una red de tecnología avanzada, todos. Entonces en Estados Unidos esa red se llama Internet 2 y conecta como 4.000 instituciones. En Europa esa red se llama GEAN y cada país tiene una red. España tiene Rediris, Italia tiene GAR, Francia tiene Renater, Holanda tiene Surfnet, etcétera, etcétera. En todo Asia tenemos ATEIN y APAN y son renatas por todo el planeta donde se hacen actividades de colaboración. Bien, luego en América Latina tenemos, cada uno tiene su renata, ¿ya? En Brasil se llama RNP, en Argentina InnovaRed, en Chile se llama Reúna, en Ecuador se llama Cedia, por acá en México se llama CUDI y en Colombia somos Renata y así nos conectamos y tenemos unos canales de comunicación gigantescos para que eso funcione. Y en Colombia estamos a través de las redes regionales con 156 universidades, hospitales, bibliotecas, museos, ¿ya? En el país donde hay fibra. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá hay 34 instituciones conectadas entre universidades, hospitales y bibliotecas, ¿ya? Y así en todo el país. Entonces, por eso les digo que seguramente muchas de las universidades que están acá están conectadas a la infraestructura de Renata. Y eso lo hacemos a través de una topología de red que no me detengo en ello. En lo que me voy a detener es sobre esta topología, ¿qué se hace? ¿Ya? Sobre esa topología, ¿qué se hace? Y les voy a dar unos ejemplos. Uno, colaborando a nivel global, física de alta energía. Ustedes han escuchado hablar del CERN, entre Francia y Suiza. Listo. Entonces este laboratorio, ¿cómo le parece que produce 22 petabytes de información cada año? O sea, 22.000 terabytes de información cada año. Ellos no solamente colisionan partículas, hacen muchos experimentos, pero cuando ellos hacen los experimentos o cuando hacen, bueno, colisión de partículas, ¡pam!, salen datos. Y esos datos los mandan por todo el planeta a diferentes laboratorios e instituciones de investigación en temas de astrofísica, física, química, etcétera, etcétera. En Colombia, 3 universidades utilizan o hacen actividades de colaboración con el CERN. La Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Antonio Nariño. Entonces, ¿qué pasa? Sacan los datos sobre las infraestructuras de Renata, que es una internet al ladito. Por acá está la internet comercial, por donde se mueve Google, Facebook, Twitter, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, etcétera, etcétera. Y por acá al ladito hay otra red por la que solo se mueve información de carácter científica y tecnológica. Por esa red nos mandan los datos. Y Renata le entrega los datos a los Andes, a la UIS y a la EAN. Ellos trabajan X cantidad de meses, hacen los la UAN, la Universidad Antonio Nariño, perdón, la UAN. Ellos hacen la información, la consolidan, procesan los RAN y se la devuelven al CERN. Luego el CERN consolida los datos y ahí es donde sale y dice, parece ser que hay evidencia de que existe el bosón de Higgs. ¿Ya? Ahí es donde sucede esa magia. Eso es una cosa que nosotros hacemos. Facilitamos los espacios para que haya intercambio de información. ¿Qué más hacemos? Todo el tema de radioastronomía. Entonces existen telescopios o sensores radioastronómicos en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, que están conectados a estas redes. Eso genera una serie de información que llega a nuestros investigadores y nuestros investigadores hacen análisis y con base en eso se hacen inferencias que luego son publicadas y bueno, avanzan ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Todo el tema de la medicina. Miren, cuando uno toma una foto con el celular, esa foto pesa, si acaso, que 1 mega, 2 megas. Pero cuando usted le hacen una tomografía o cuando le hacen una prueba que requiere una imagen seria como esta, esa vaina es súper pesada. Entre otros porque a uno no le toman una foto, a uno le toman muchas fotos. Y eso pesa un montón y necesita una calidad altísima para que sea analizada. Hoy existe una cosa en el ámbito de la medicina que se llama las segundas opiniones. Y hay otra cosa que se llama la historia clínica compartida. ¿Eso qué es? Simple, que usted
le dice a otro médico, ¿usted qué opina de esto? Y entonces otro médico le dice, pues se va a morir o se va a aliviar o alguna cosa le dirá. Con base en eso, lo que nosotros hacemos es que propiciamos y entregamos los canales para que toda esa información médica se mueva. Ejemplo, la Fundación Cardiovascular tiene acuerdos con el Hospital de Pittsburgh en los Estados Unidos. Y entonces lo que hacen ellos es que comparten opiniones con los médicos de Pittsburgh sobre sus pacientes. Entonces demuestran, mire, ¿cómo está este? No, este man está bien, mal, regular, quedó mal la operación o quedó buena, en el corazón, palpitó, no palpitó, reanímelo, lo que sea. Y se hace una serie de diagnósticos que permiten avanzar en todos esos temas de ciencias sobre la red de tecnología a partir de entrega de información en tiempo real. Todo lo que tiene que ver con la observación de la Tierra. Esa foto, que ha sido un lío conseguirla en alta calidad, porque es un cuento, esto es el mar, y eso que ustedes ven es la mancha de petróleo que ocurrió el año pasado o antepasado entre Estados Unidos y México, ¿recuerdan? De la BP, ¿cierto? Eso es esta mancha de petróleo, eso que ustedes ven ahí es eso. Y lo que ustedes ven como en colorcitos es, según las mareas, cómo se estaba moviendo el petróleo. Lo que se hizo es enviar información a todo el planeta para que se hiciera procesamiento para tratar de identificar cuál iba a ser el rumbo y el curso de ese petróleo para ver a dónde había que contener, ¿ya? Eso es lo que se hace con ese tipo de información. Y en las artes es una cosa maravillosa. Yo no soy artista, pues es decir, me hubiera encantado en algún momento de mi vida poder haber tenido la habilidad para interpretar un movimiento, un instrumento musical, pero ni como me dice Camilo, yo ni sincronizo un aplauso, pero a mí me parece, en las artes hay cosas como estas. Ustedes, resulta que hay un instrumento que se extinguió, que es el epigonión y el barbitón, ¿ya? A partir de hallazgos arqueológicos, lo que se hizo fue desarrollar una serie de modelos que reproducían esos dos instrumentos. Y en esos modelos se trató de identificar con esa simulación cómo sonaba un epigonión y un barbitón, ¿ya? O cosas como esta, Lola. Lola es un software sumamente interesante que elimina latencia. Entonces Lola permite que yo, trompetista, que estoy en Holanda, pueda hacer un concierto con esta banda de música que está aquí en Colombia de manera simultánea, sin que haya pérdida de un solo paquete, de una sola nota y sin que haya una interrupción audible. A partir de este software les doy una primicia. 3 países, Chile, Brasil y Colombia, están desarrollando una maestría en aplicaciones de TIC para la música. La universidad la de acá, la de Fabián, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Chile, de Santiago de Chile. Están juntándose y están desarrollando esa maestría. Una de las cosas que va a hacer esa maestría es enseñar temas y manejos y cómo se aplican este tipo de herramientas para la instrumentalización y sonorización de los instrumentos. Entonces vamos a poder recibir clases de no sé qué instrumento de un profesor que está en Sao Paulo y la vamos a recibir aquí en Colombia. Universidad que quiera entrar en ese programa de maestría, a la orden. A la orden los ponemos en contacto para que se articulen porque nos interesa crear redes. Entonces esos pues, cosas que se hacen sobre las infraestructuras que se desarrollan con la Corporación Renata. Bien, como conclusiones, les decimos 2 grandes cosas. Lo primero, los economistas dicen que el ingreso está en función del capital y del trabajo. K es capital, L es trabajo. Entiéndase por capital el dinero, la tierra, y entiéndase por L la mano de obra. Y eso lo dijeron un par de premios Nobel que se llaman Cobb Douglas. Entonces ellos decían, entre más capital y más trabajo haya en un territorio, mayor ingreso hay, o mayor PIB, que llaman los economistas. En teoría, entonces, si hay más capital y trabajo, hay más ingreso. Entonces nosotros dijimos, bueno, veamos si esa vaina es cierta. Y corrimos un modelo econométrico, ¿ya? Y nos dimos cuenta que
Cuando cruzábamos el capital y trabajo de datos que nos entregaba el DANE, etcétera, etcétera, la correlación era el 0.5. Es decir, que solo en un 50% el capital y el trabajo explicaban el PIB de un territorio. Entonces, nos preguntábamos, ¿será que hay un error? Y resulta que lo que sucede es que luego llega otro personaje, otro economista premio Nobel que se llama Solow y dice, no papito, no hay ningún error. Lo que sucede es que a esa función le falta una vaina, cacumen, cerebro, conocimiento, capacidad. Es decir, el capital y el trabajo no es el determinante del ingreso de un territorio. El determinante es cómo el capital y el trabajo se articulan para que el territorio progrese. Y eso se llama conocimiento. Eso se llama conocimiento. Entonces, Solow dice que hay un factor residual que se llama conocimiento, que es este, que es el que hace que Japón, con tan poquita tierra, ¿ya?, sea tan productivo como es. Es eso, el conocimiento. Y cuando le agregamos el factor de conocimiento, esta es la gráfica. Entonces, ahí sí. Entonces, primera gran conclusión, el conocimiento es el que permite y determina que el ingreso de un territorio efectivamente se pueda elevar. Y a lo largo de la conversación hemos dicho que hay cada vez más información, que hay herramientas para obtener la información, que se pueden utilizar herramientas colaborativas y por ende en Colombia digamos que tendríamos una combinación de factores que favorecerían de manera positiva el desarrollo de este ingreso en función de la actividad económica. Segunda conclusión, con un ejemplo. ¿Cómo se explica que en 25 años Corea del Sur, que hoy tiene 48 millones de habitantes y un PIB de $20.400 y una tasa de crecimiento del 5.4%, haya logrado eso? Entonces, simplemente les leo tres apartes. Un par de personajes dicen, ellos reconocieron la importancia de la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico como base fundamental para el progreso, constituyéndose una prioridad de orden nacional. Primero. Segundo, apoyado en la virtualidad y el acceso abierto de la información y entregar herramientas para que eso se dé. Con base en esto, lo que hizo Corea fue que pasó, o que ha venido cada vez subiendo más puestos en sus rankings internacionales, en todos los sentidos, económico, científico, académico, etcétera, etcétera. Las pruebas de PISA, ustedes alguna vez las han escuchado seguramente, los rankings de Corea en las pruebas de PISA son muy buenos, ¿ya? Y el Doing Business, el ranking del Doing Business, que es la facilidad de hacer negocios, pues cada vez más es mejor para ellos. Entonces, este paper o este documento que es de acceso abierto, entre otras, se puede consultar sin ningún problema, explica qué pasó. Y lo que pasó es lo siguiente. Lo primero es que ellos dijeron que una gran intensidad de investigación en ciencia en las empresas tiene un gran impacto en la innovación. Luego dijeron, la relación positiva de una empresa con intensidad en ciencia y su impacto en la innovación se fortalece por la investigación y el desarrollo de una red eficiente. Es decir, si yo soy bueno, cuando me junto con alguien que también es bueno, hay sinergias que me deberían hacer más bueno. Ese es el postulado, esas son las hipótesis. Y finalmente plantean una hipótesis final, y es que hay una relación positiva entre la intensidad de ciencia de una empresa y el impacto en la innovación a partir de la capacidad que esa firma tenga como rol en la red. Es decir, yo puedo estar en una red y crecer por inercia, pero estoy en red, o la otra es yo hago parte de una red y aporto y me aportan de esa red. Con base en eso, es que ellos entendieron que la única forma en Corea en que hacían esa potencialización era invirtamos como un berraco en educación, invirtamos como un berraco en ciencia y tecnología, adicional a eso, utilicemos herramientas de carácter tecnológico, virtualicemos, etcétera, etcétera, y peguémonos a redes. Entonces la desbandada de personajes coreanos que salieron a estudiar a las mejores universidades del planeta desde el 90, que luego volvieron a Corea y empezaron a elevar los cuentos productivos, etcétera, etcétera, es una vaina innombrable. En el paper lo describen. Y con eso entendieron
que el modelo planteado es que la intensidad de la ciencia en una sociedad más el impacto en la innovación de la empresa posibilita que efectivamente haya un desarrollo con mucha fuerza de las potencialidades de un territorio. En ese orden de ideas, entonces, se puede decir de ese estudio que la intensidad de la ciencia en una empresa aumenta el impacto en innovación y esta se ve reforzada cuando la empresa tiene recursos y articulación en red. Por tanto, el impacto en la innovación se ve fortalecida cuando hay capacidades de investigación en un territorio y cuando los recursos de una red están disponibles para que efectivamente esa capacidad de investigación se posibilite con más fuerza. En suma, lo que nosotros les queremos decir es, cada vez hay más conocimiento, cada vez hay más redes para que el conocimiento sea dinámico y se entregue. Creemos que la educación, la educación y las instituciones responsables de educación son los responsables de esa articulación en temas de ciencia, tecnología y de una sociedad del conocimiento y de la información. A través de nuestra organización se entregan las herramientas para que esa articulación se dé y somos unos convencidos que esa articulación, que es objeto de otra charla, que también hemos venido trabajando fuertemente en Renata, se duplica y se triplica en la medida que la educación y el sector real se articulan para potencializar sus valores agregados. Por eso nosotros creemos que las TIC, la educación y la ciencia son una tríada que posibilitan el desarrollo de un territorio en un momento determinado. Y somos unos convencidos que en Colombia podemos lograr potencializar mucho mejor estos temas a través de trabajo en red y colaborativo, como lo evidencia este paper. Entonces, 43 minutos, les dije que 40, ¿sí o no? Entonces, 43 minutos, les agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos atentos para responderla y muchas gracias por haberme atendido en la mañana de hoy. Buenos días, mi nombre es Darío Sasa, vengo de parte de la Universidad de Uniminuto. Mi pregunta es, ¿qué soporte tiene Renata o qué acompañamiento hace con los convenios que tiene con las universidades? Más específicamente, ¿existe una persona o existe un ente que esté acompañando a los procesos de investigación y de colaboración de investigación en las universidades? Muy bien, te respondo de dos lados. Lo primero, Uniminuto está conectado a Renata, hace uso intensivo de Renata, muchísimo. Si todo sale bien la próxima semana, Uniminuto tendrá conectada la sede de Bello a Renata y estamos trabajando en un modelo para poder conectar las 60 y tantas de sedes que tiene Uniminuto en todo el país sobre la infraestructura de Renata. Ahora, a la pregunta, esa era la cuña, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en este momento tenemos un programa que se llama STAR, Servicios de Tecnología Avanzada de Renata. ¿Qué es el STAR? Es un modelo de capacitación en el cual personal de Renata va a las universidades y le enseña a los profesores a hacer uso de las herramientas. Desde una oficina virtual, que es una herramienta que posibilita… gracias. Desde una oficina virtual, que es un instrumento que posibilita que tú puedas hacer actividades hasta con 64 personas de manera simultánea, con chat, con video, etcétera, etcétera, y que se pueda grabar y que no tiene ningún costo para los vinculados a Renata, hasta cuáles son los modelos y las formas en las cuales se hacen transmisión de datos para procesamiento masivo en Estados Unidos o en Colombia, etcétera, etcétera, pasando por usos de videoconferencia, streaming, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en la que se hace es simplemente, ustedes le ponen un correíto electrónico a Renata, a comunicaciones@renata.edu.co. Nuestro gerente de comunicaciones es Camilo Jaimes, está aquí con nosotros, aquí a mi derecha, y le cuentas, vea, resulta que nosotros en la Universidad Uniminuto tenemos un interés en entender mejor cuáles son las herramientas de Renata y qué podemos hacer los sociólogos para esa vaina, o qué podemos hacer los ingenieros para esa vaina. Con base en ese correo se programa una visita y un grupo de personas de la corporación va y se sienta con los profesores y le dice, bueno papito, venga, siente en el computador, ¿qué es lo que hay que hacer?
Entre por acá, descargué esto, monté esto. ¿Usted qué es lo que más hace? Es que yo tengo clases e intervenciones con una universidad en otro país, entonces utilicemos esta herramienta. Es que yo hago procesamiento de datos y se demora como 3 días porque no tengo capacidad de máquina. Entonces eso es computación avanzada y funciona por este lado. Y así sucesivamente. Cualquier universidad, hospital, biblioteca, museo conectado a Renata tiene derecho a este servicio sin costo alguno, lo mismo que a todas las herramientas para tal fin. Entonces, de esa manera, es un correo directo a comunicación o una llamada telefónica, preguntan por Camilo Jaimes Ocasiones y él con mucho gusto los agenda y ya enviamos las personas para tal fin. Entonces, eso es lo que hacemos. Buenos días, mi nombre es Esperanza Zapata, vengo de la institución universitaria Antonio José Camacho y la pregunta es, ¿qué proyectos concretamente tiene Renata para Moodle? Pues mira, básicamente entregamos 3 cosas. La primera es que hemos hecho pruebas y pilotos sobre la infraestructura de nosotros con el Moodle. Y a falta de otra palabra, esa vaina vuela. Vuela, no se cae, no tiene latencia, no tiene intermitencia, etcétera, etcétera. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que con el Ministerio de Educación Nacional estamos desarrollando un proyecto que se llama e-learning. Y lo que hacemos es que acompañamos universidades. El año pasado acompañamos 18. Este año queremos acompañar... debemos acompañar otras 100, creo, para transformar programas presenciales en virtuales. Dentro de ese proceso de acompañamiento de virtualidad, una de las herramientas que entregamos, apoyamos y facilitamos en su operación para que esa virtualidad se dé son las plataformas Moodle y su uso y apropiación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Cualquier universidad que efectivamente requiera, por ejemplo, hacer un movimiento importante sobre su plataforma Moodle, sobre las infraestructuras de Renata, que ya tienen instaladas sin costo adicional, puede hacer toda esa articulación y esa vaina no falla. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El que le interese el tema del proyecto e-learning, también le escriben a Camilo, por favor, y él ya canaliza dentro de la organización. Sí, es solo para aquellos que no están familiarizados con el tema, les puedas explicar el origen de Renata, que no se piense que es una empresa privada con ánimo de lucro. Bueno, no, el origen nacional y etcétera, para que tú mismo lo expliques. Eso es muy, bueno, vale. Es lo siguiente, hace 6 años la Unión Europea, hace 10 años la Unión Europea invirtió 24 millones de euros en América Latina para encontrar pares con los cuales puedan hacer actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, lo que se dice es que vienen y le dicen a Colombia, miren, ¿por qué no crean una red, una infraestructura de red que posibilite y permita que las capacidades de investigación del país, llámese en laboratorios, llámese en grupos de investigación o llámese en personas puntuales de la academia, puedan hacer integración con personas en Estados Unidos o en Europa para avanzar temas de ciencia? Y entonces el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las TIC y Colciencias se juntan y dicen, pues hagamos una organización, hagamos una corporación que sea la responsable de generar ese enlace en el país para entregar y para hacer esas comunicaciones con el resto del planeta. Ahí se juntan con una cosa llamada las redes regionales, que son agrupaciones de empresas, agrupaciones de universidades por región, y dicen, pues creemos una vaina que se llame Renata. Entonces nosotros recibimos unos recursos hace 6 años de parte de estos ministerios y de estas universidades para construir esta infraestructura y para posibilitar que toda la comunidad académica del país pueda beneficiarse de esta articulación con Europa, Estados Unidos y Asia. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Por eso nuestros servicios para las instituciones conectadas que pagan un valor al año, realmente es muy poco. No me atrevo a darles la cifra porque varía por la región, pero que pagan la cifra al año, tienen derecho a todos los servicios y a todas las actividades de la corporación sin costo adicional, desde videoconferencias, streaming, oficina virtual, cloud computing, repositorios, computación avanzada, difusión y divulgación, acompañamiento para la adopción de IP versión 6. Ahorita acabamos de terminar una capacitación en OJS, Open Journal System, que no tuvo un solo centavo de costo para 400 personas en el país, y los capacitamos en cómo se hace ese tema, ¿vale?